Bienvenidos al aula virtual de la profesora Cora Farías. Este video es un video inicial en la cual la profesora les va a presentar su aula virtual y les va a presentar su materia y les va a hablar del contenido de su materia Práctica Jurídica 3. Y a mí me corresponde presentar a la profesora brevemente. La profesora Cora Farías es abogada en ejercicio, graduada en la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Derecho Civil y Mercantil y maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es docente en la Universidad Central de Venezuela desde el año 1990, fecha que como profesora de práctica jurídica ganó su concurso de oposición. Por cierto, uno de los concursos, tengo que decirlo, más brillante que yo he visto. La profesora Cora Farías fue juez de primera instancia en lo civil, mercantil y de tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas y también fue juez superior en lo civil, mercantil y de tránsito en la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Es docente de la Escuela Judicial y de la Escuela Nacional de la Magistratura en el Programa Especial de Capacitación para Regularización de la Titularidad de los Jueces, categoría B y C, y ha sido conferencista nacional e internacional en Derecho Inquilinario y en Derecho Procesal, presidenta del Instituto Panamericano del Derecho Procesal, capítulo Venezuela, fue corredactora del vigente decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario y presidenta de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario desde el año 1992. Es panelista permanente en los programas de televisión Portada, sección Pregúntale a las que saben y Las Cartas del Corazón por Venevisión. Y lo que más me gusta a mí de su currículo es que es autora y protagonista de la obra de teatro Frida, el musical, de la obra Nino Bravo, el musical La Viuda de España y Travesías de un amor. Profesora Cora, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias a la profesora Jacqueline Richter, que con tanta amabilidad no solamente me ha presentado, sino que es la hacedora de, junto con la profesora Nayibe Chacón, ya le estoy cambiando el apellido a Nayibe, de esta aula virtual donde ustedes de ahora en adelante se van a involucrar para el bienestar de todos. Es una experiencia nueva, pero si ustedes ponen de su parte y nosotros que tenemos de nuestra parte estas dos grandes profesoras y nuestro esfuerzo, lo vamos a hacer muy bien. La cátedra que tengo que darles con muchísimo gusto es Práctica Jurídica Nivel 3, que se denomina Procedimientos Inquilinarios. Si bien es cierto que yo les adjunté en el aula virtual el programa de la materia, este programa está conformado por unidades mediante las cuales ustedes van a estar en capacidad de aprender a redactar un contrato de arrendamiento, que son de diferentes clases, de acuerdo con la legislación, que tenemos 5 legislaciones en Venezuela actualmente, y aparte del contrato, que es, digamos, la punta de la pirámide, vamos a conocer, a comprometernos a diferenciar y a jerarquizar las distintas instituciones en materia que, vuelvo a repetir, están avaladas por la legislación. Cuando nosotros comenzamos con la unidad 1, el contrato de arrendamiento, esto significa que existen distintas maneras de ver el contrato, no solamente ese contrato que normalmente hemos conocido a lo largo del tiempo, sino que de acuerdo con el uso del inmueble vamos a aprender a hacerlo, a redactarlo. Las distintas categorías de contrato, la comparación del contrato con otros contratos de naturaleza civil que están regulados en el Código Civil venezolano, las clases de contrato, las características y los del contrato, y de igual manera, cuando desde que se constituyó a plazo fijo a convertirse a tiempo indeterminado, para que ustedes vean la consecuencia jurídica. Eso al primer tema o a la primera unidad, como la llamo yo. En segundo lugar, la unidad segunda o la unidad número 2 es la referida
ya les voy a comentar, a la visión que tenemos del decreto 8190, que es contra el desalojo y desocupación arbitraria de vivienda, que tiene vigencia desde el año 2011, la ley de regularizamiento de vivienda, también referida a la vivienda, la ley de arrendamientos inmobiliarios, que excluye a la vivienda y se refiere a las oficinas, los galpones industriales, a los consultorios médicos, a las escuelas, a los colegios, y finalmente la ley que regula única y exclusivamente el inmueble constituido por un local de comercio, sea el que está a pie de calle o el que integra un centro comercial, que es el que más conocido por todos nosotros. Nosotros vamos a ver en esa unidad la exposición de motivos de cada ley, la motivación y, lógicamente, el contenido, tanto sustancial como procesal. Es decir, desde el punto de vista adjetivo, que es el procesal, y desde el punto de vista normativo, que son las distintas legislaciones que les acabo de mencionar, pero es una visión preliminar. Recuerden que deben tener como instrumento fundamental para poder manejarse en esta materia todas estas legislaciones. Yo les recomiendo que las bajen de las respectivas gacetas, porque esas son inequívocas. Ahí no hay vuelta atrás. Claro, también se pueden adquirir en cualquier librería, pero dada la pandemia, yo creo que es mucho más sencillo que las bajen desde su computador. En tercer lugar, unidad 3, están las garantías de la relación arrendaticia, tanto la fianza como el depósito. ¿Qué inmuebles en Venezuela podemos garantizarlos actualmente con cualquiera de estos dos tipos de garantía? Como antes mencioné, tanto la fianza como el depósito. No todos los inmuebles pueden ser avalados por estas garantías, y vamos a ver la cláusula penal, la prima arrendaticia y todos los elementos que pueden conformar de alguna manera el cumplimiento de estas obligaciones y qué sucede cuando se incumple. En la unidad 4 vamos a ver la fijación de los cánones de arrendamiento única y exclusivamente para vivienda. Anteriormente existía la Dirección General de Inquilinato del ministerio respectivo, que fijaba, que establecía el precio de los cánones de arrendamiento. Con el tiempo, y ustedes lo van a ver, solamente quedó la fijación de los cánones de arrendamiento para las viviendas a través de la SUNAVI. Vamos a ver cuál es la competencia, qué es la SUNAVI, cómo se plantea la solicitud, qué debemos hacer, qué recaudos han de acompañarse, cómo es ese procedimiento previo que solamente se ventila en SUNAVI, no ante la jurisdicción, y con qué culmina este procedimiento, que es una resolución que fija el monto del canon de arrendamiento. Luego, en quinto lugar, vamos a ver el procedimiento contencioso administrativo inquilinario, que justamente cuando se ha tramitado todo el procedimiento administrativo ante la SUNAVI de fijación de alquileres, o en materia de vivienda, un procedimiento sancionatorio o un procedimiento relativo a que estoy solicitando algo determinado como arrendador o como inquilino, y obtenemos la providencia administrativa, que es un acto administrativo de efectos particulares. Ese acto es recurrible ante el contencioso. Vamos a ver qué ocurre, que la oralidad se impone como principio constitucional, y ustedes lo saben, cómo se tramita el recurso, cuál es el tribunal competente, cómo se inicia ese procedimiento, cuáles son los requisitos, cuál es el momento en que tienen que comparecer las partes, si comparece el Ministerio Público, si hay medidas cautelares. En sexto lugar, la unidad sexta, está ese procedimiento administrativo desarrollado ante cualquiera de las dos cortes. Ustedes primero lo desarrollan en el Tribunal Superior del y posteriormente, que es la unidad 6, ante la Corte Primera o ante la Corte Segunda. Recuerden que solamente se regulan los alquileres de vivienda, no se regulan los alquileres de oficina, ni tampoco los de comercio. Luego, el séptimo, o sea, la unidad séptima, tenemos el decreto 8190 contra desalojo y desocupación arbitraria de vivienda, que fue promulgado en el año 2011, en mayo del año 2011, y que vino a ser
una innovación total porque se refiere exclusivamente a las viviendas y prohíbe las medidas cautelares. La razón de ser de ese decreto, por qué se hizo, la exposición de motivos, que es prácticamente un discurso político, por qué de esa manera se trató. Eso lo vamos a manejar y, por supuesto, ese procedimiento administrativo que es previo a la demanda, que prácticamente nos limita, porque si nosotros no accedemos primero a la administración, jamás podremos demandar el desalojo de ningún inmueble destinado a vivienda. Ojo, solamente vivienda. Luego, en la unidad 8 vamos a estudiar la prórroga legal. La prórroga legal como ese beneficio que la ley de pleno derecho le otorga a todos los inquilinos cumplientes de sus obligaciones solamente en materia de los inmuebles de la ley de arrendamiento inmobiliario, y de los inmuebles destinados al uso de comercio, porque las viviendas están excluidas de ese beneficio de la prórroga legal. Esta legislación nueva del 12 del 11 del año 11 excluyó totalmente a la prórroga legal para los inmuebles destinados a vivienda. En la unidad 9 vamos a ver un tema importantísimo, que es la preferencia arrendaticia. La preferencia arrendaticia, la preferencia que tiene aquel inquilino de vivienda, de oficina o de local para adquirir el inmueble cuando el propietario arrendador se plantea venderlo. Esa persona tiene derecho de preferencia, pero ¿cuándo la tiene? ¿Qué requisitos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo oferto? ¿Es personal? ¿Lo puedo hacer a través de apoderado? ¿Lo puedo hacer a los causavientes a título universal porque el contrato de arrendamiento se hereda? Todos esos detalles los vamos a conocer con la preferencia ofertiva. La unidad 10 se refiere a la consignación arrendaticia, que es justamente ese procedimiento que se ventila, ya sea ante la Oficina de Control de Arrendamientos Inmobiliarios o ante un tribunal de municipio, cuando el arrendador de un inmueble destinado a comercio, a vivienda, que ya es un capítulo aparte, o a oficina, se niega a recibir el canon de arrendamiento. Decía que era distinto en la vivienda porque en la vivienda, cuando el arrendador no quiere recibir el canon, hay que consignarlo directamente en la SUNAVI a través de un departamento que se llama SABIL. Luego, en el capítulo 11, vamos a ver el reintegro ordinario. Los cánones de arrendamiento que están establecidos por la ley solamente son los de vivienda, que los fijados, como antes les dije, por el justo valor. Pero cuando yo pacto con un inquilino un canon de arrendamiento totalmente distinto a ese inquilino tiene una acción que se llama de reintegro inquilinario. Esa acción que la tiene que demostrar, porque tiene la carga de la prueba, perdón, el inquilino, la vamos a estudiar en esta unidad 11 y la repercusión que trae en relación al arrendador, que está obligado a repetir todo lo que ha cobrado en exceso porque es un pago de lo indebido. En la unidad 12 vamos a ver una acción que es fundamental para todos los que conocemos del área inquilinaria. El desalojo inquilinario. ¿Cómo se desaloja una vivienda? ¿Cómo se desaloja un comercio? ¿Cómo se desaloja una oficina? Señores, es una unidad fundamental porque acá en Venezuela hay limitaciones, sobre todo en materia de vivienda, desde el 15 de agosto del año 17, del año 15, ya tenemos 6 años que no podemos desalojar vivienda porque existe una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia que así lo establece. Luego, en la unidad 13 y 14, vamos a ver dos acciones que son fundamentales desde el punto de vista del derecho civil. La de la unidad 13, la acción de cumplimiento de contrato, cuando se produce el vencimiento de la prórroga legal. Y la unidad 14, la acción de resolución de contrato, que viene de aquella norma que todos conocemos del Código Civil, donde establece en la misma norma el 1600, no recuerdo la norma del Código Civil, pero sé que hay una normativa que incluye las dos acciones. Vamos a aprender a distinguirla, a tener la capacidad de saber cuándo demandamos el cumplimiento y cuándo demandamos la resolución, porque el cumplimiento, a pesar de que es la unidad 13 y es normalmente cuando se vence la prórroga legal, también es cuando yo, por ejemplo, quiero que el inquilino me pague. Yo lo puedo que cumpla con su obligación por vía de excepción, pero normalmente es por la prórroga legal. Luego, en la 15, vamos a ver
el procedimiento judicial inquilinario, que hay una mezcla. Por una parte tenemos un juicio breve con los inmuebles de la ley. Por otra parte tenemos un juicio mixto, oral y escrito con los inmuebles de vivienda. Y finalmente tenemos un juicio exclusivamente oral cuando se trata de un inmueble destinado a comercio. Finalmente, la unidad 16 se refiere única y exclusivamente a las medidas cautelares, las medidas preventivas en materia de arrendamiento, que desafortunadamente, como les dije, desde el año 15 están prohibidas las medidas cautelares, que fundamentalmente es la de secuestro en materia de vivienda. Lo podemos hacer todavía con los inmuebles destinados a oficinas, galpones, que todos los que están regulados por la ley de arrendamiento inmobiliario, cumpliendo determinados parámetros. Y finalmente, en materia de comercio, podemos solicitar una medida preventiva de secuestro, pero antes tenemos que agotar una vía administrativa con la que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero les voy a explicar todos los pasos y lo vamos a manejar, cómo ustedes pueden plantear la solicitud de una medida de secuestro, cómo la fundamentan y finalmente cómo la ejecutan. Estas son las 16 unidades que van a conformar con la bibliografía correspondiente que está contenida en el programa que lo subimos a la aula virtual y que vamos a desarrollar a partir del día viernes, cuando comenzamos en forma nuestra materia. Espero su asistencia, espero la receptividad y sobra decirles que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud que a ustedes se les presente, para eso estoy yo con muchísimo gusto.